Supercrack Estrella presenta Teoría Alternativa Caso Alcácer. Mi canal no se dedica a la crónica negra, pero en este video trataré un caso ocurrido en España, allá por el lejano año 1992, un caso que marcó este país y del que aún se habla, pero del que siempre se cuentan las mismas cosas, como un círculo vicioso del que no se puede salir. Solo una investigación de una forma totalmente diferente podría salir de la Matrix, y para eso no hay nadie mejor que mi canal, como ver más allá de la historia, saliendo de la Matrix. La inspiración la encontré en una novela de ficción que contaba que el enemigo número uno España, Antonio Anglés, se había ocultado en el país de Noruega. Como decía, esto fue como una señal divina para mis oídos. Noruega es a país al que tantos y tantos vídeos he dedicado en Supercrack Estrella, el país elegido para esconderse Antonio Anglés, según este escritor de novelas. Aquello parecía ser una señal, porque de todos los países del mundo, jamás nadie hubiera pensado que Anglés se ocultara allí. Pero ¿sería eso posible? ¿Qué ocurría en Noruega en ese año del 1992? Pues ocurría algo que en este país fue todo un fenómeno: la quema de iglesias negras por satanistas. Pero ¿sería posible encontrar alguna conexión del asesinato de las niñas de Alcácer con la quema de iglesias negras en Noruega? ¿Y si cada quema de una iglesia fuera acompañada de un sacrificio humano? Aquí encontramos algo interesante. En el año 1992 cada mes se quemaba una iglesia en Noruega, pero hubo 2 meses donde no quemó ninguna iglesia en Noruega: el mes de julio y el mes de noviembre del año 1992. El mes de noviembre coincide con la desaparición de las niñas de Alcácer, el mes donde no se quemó ninguna iglesia. Luego en el mes de diciembre se quemaron 2 iglesias, 2 el día 24 y una el día 25, en total 3 iglesias. Como el número de niñas desaparecidas y asesinadas en Alcácer. Las adolescentes desaparecieron la noche del viernes 13 de noviembre de 1992, cuando se dirigían haciendo autoestop a una discoteca de la vecina localidad de Picassent, donde se celebraba una fiesta de su instituto. La búsqueda de las conocidas como niñas de Alcácer tuvo una fuerte repercusión en los medios de comunicación españoles. El 27 de enero de 1993, 75 días después de su desaparición, 2 apicultores encontraron los cadáveres semienterrados en una fosa en el barranco de la Romana, un paraje de difícil acceso próximo al pantano de Tous. El hallazgo de los cuerpos y el conocimiento posterior de las vejaciones a las que fueron sometidas conmocionaron profundamente a la sociedad. Era 1992 cuando tuve amplio conocimiento de aquello. No me sorprendió tanto. La guerra del Golfo había mostrado, con crudeza en los televisores, que Satanás podía ir a horcajadas de los misiles y arrastrar, lo que sea, a sus infiernos. Ese espectáculo de execrables fuegos anticipaba que el amo de la noche y de las bestias andaría, un buen rato, por la tierra y al trote de sus pezuñas. Las tierras nórdicas son frías, agrestes y boscosas. Si hay un sitio para el paganismo, los ritos y la brujería, es ese. Si hay un lugar en la tierra a exorcizar del maligno y de su perdición, también ha sido allí, para la Iglesia Católica. Tal vez por eso pasó lo que pasó. Un dios autoritario e impuesto, desde los tiempos de Olaf Tryggvason en adelante, se encontró con las fuerzas naturales, personificadas por un cónclave de sujetos pálidos e inquietos, denominados como Inner Circle, que pergeñaron un asedio a las supuestas buenas costumbres, hasta devolver a su pueblo la cultura vikinga de los guerreros sangrientos ligados con sus duras tierras y los implacables mares. El fuego comenzó en Oslo y parece que un bombero murió. Luego, como una plaga que se extiende, hubo otras hogueras como aquelarres desatados, profanaciones en cementerios y hasta asesinatos de homosexuales y músicos odiados. Satán estaba teniendo su momento, uno como pocos desde la Edad Media y la quema de brujas. Desde que los curas inquisidores resguardaban sus erecciones bajo las sotanas, al examinar las marcas del demonio en los desnudos y mancillados cuerpos de las brujas. Ahí estaba el señor de los lobos y sus noches. El amo de las moscas y la putrefacción parecía asomar sus opalescentes ojos desde lo profundo del blanco y negro, en esas lóbregas fotografías de santuarios de noble madera transformados en fósforo ardiente. No cabía duda, ese era el momento preciso de Satanás y estaría, a sus anchas, defecando en las cruces derrumbadas y carbonizadas. Aquello no era la parafernalia acertada de Black Sabbath, o el seco arrastre rítmico de Dust, inclusive el tenebroso Grove de Pentagram, en los 70. Era una apuesta superior a bandas pioneras de la oscuridad como Venom, el Amer y su Satanic Rites del 83, o Celtic Frost y su inmejorable portada en A la Gran Bestia, impresionante referencia al ocultista Crowley. La quema de iglesias y las muertes descendían varios escalones al Averno.
La portada de Aske, 1983, de la desgarradora banda Burzum, mostraba el esqueleto crujiente de una iglesia carbonizada, mientras que la macabra imagen del disco del 91 de Mayhem, Dawn of the Black Earth, dejaba ver lo que produce un escopetazo deserrajado en la cabeza, como he citado al comienzo, instantes después de que el suicida se haya cortado las venas. Estos sucesos solo podían desarrollarse por un grupo bien establecido de personas, el Inner Circle del Black Metal, compuesto por miembros de Immortal, Enslaved, Burzum y más. Al vivir todo aquello y sin estar tan sorprendido, ya entenderán por qué, supe que Satanás pisaba, con su horrenda altivez, la tierra. Paso a paso, sus huellas calaban hondo en la nieve. La oscuridad se pasea en bastones de luz. Vikernes y yo tenemos casi la misma edad. Él es del 73 y yo del 72. Es posible que ambos tocáramos la guitarra y compusiéramos canciones metaleras, al mismo tiempo. Él, con su primera banda Kalashnikov, y yo, con mi power trio de ultra trash, Necrófago. Él, en Bergeno en Oslo y yo, en General Juan Madariaga, el pago gaucho de la provincia de Buenos Aires. Es posible que a esta altura del relato usted, lector, no vea una comparación posible. Sucede que adolescentes desencantados y rebeldes hay por todos lados y buscan, sin descanso, los porqués más esquivos. Es curioso, ¿verdad? Un sujeto llega a la cúspide del insensato arrojo y el otro se vuelve una sombra del tiempo. Yo destruí un departamento, en un ataque de ira. Luego llegó un grupo especializado de la policía de Mar del Plata, arrojaron gas lacrimógeno en mi casa y entraron listos para reducir a un desquiciado con una katana, capaz de rebanar un brazo. Fui internado en un psiquiátrico, un tiempo lánguido. Eso fue un par de años antes que Varg quemara iglesias y saltara al estrellato. Necrófago había pasado, sin pena ni gloria. Éramos tres locos ruidosos en una ciudad de 30.000 habitantes y de criolla tradición. Burzum había nacido y revolucionaba la música heavy. La era del black metal surgía del fuego de los edificios sacrificados y de las fauces del horror escandinavo. Pero, ¿quién soy yo? En la actualidad soy un escritor apasionado y un padre dedicado al cuidado de su pequeño hijo que escucha, en mi falda, a Cannibal Corpse, antes de comer churrasco. En los 80, antes de las quemas, andaba vestido de negro y con una cruz invertida en mi pecho. Ya había pasado por eventuales internaciones en hospitales psiquiátricos y por una veintena de especialistas del cerebro. Algunos diagnosticaban que mi problema era un abuso de información. A los 12 había leído Las Flores del Mal, de Baudelaire, la completa colección de horror de Editorial Bruguera, Anton LaVey y su prédica, Omnilogía y mucho esoterismo. Tuve el primer negocio de metal pesado de mi ciudad. Dominios, algo más sencillo que la mítica disquería Helvete, en Noruega, aunque había mucho material. Parches, muñequeras con tachas, banderas de bandas, pósters, casetes y recitales en VHS. Recuerdo que a los 14 solía caminar a la madrugada e ir al cementerio a acostarme sobre las frías tumbas, con los murciélagos, que nunca faltan en las bóvedas, revoloteando encima de mí. La verdad, no pasa mucho en el Camposanto, pero es la amplitud de la luna y el indestructible silencio lo que invita a dejar el cuerpo y fundir el alma en la penumbra. En fin, amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.